De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Saludos Bookies, soy Janil Gap y esto es Boca en Boca, tu encuentro semanal con la literatura, un refugio para autores y lectores que aman las letras. En el programa de hoy nos visita Gina Ríos en un encuentro donde vamos a conversar sobre su mirada del mundo, su forma de contar y aquello que hace única su voz. También tendremos el espacio literario, la columna Reco pensados especialmente para ti y sorpresas para que disfrutes 30 minutos de literatura. ¿Me acompañas? Si alguna vez intentaste escribir una escena de terror o si eres de los que disfrutan esa adrenalina de pasar la página con miedo, sabrás que el terror real no se logra simplemente salpicando sangre o haciendo que un monstruo salte de un ropero. Eso es un susto fácil. El terror verdadero es un trabajo de artesanía. El miedo funciona mucho mejor cuando se cocina a fuego lento, cuando logras instalar una amenaza en la mente del lector antes de revelarla por completo. ¿Por qué? Porque seamos honestos, lo que imaginamos en la oscuridad siempre va a ser mucho peor que cualquier criatura que el autor pueda describir. Lo primero a tener en cuenta es que una buena escena de terror empieza con un desajuste. Algo mínimo que no encaja en la realidad, una puerta que jurabas haber cerrado y ahora está entreabierta, un crujido rítmico en una habitación vacía, o esa sensación helada en la nuca de que alguien te está mirando aunque estés completamente solo. Ese pequeño detalle es el primer aviso de que tu mundo ya no es un lugar seguro. Además, para que el terror se sienta real, tiene que ser corporal. No te limites a lo que el personaje ve. Hazlo entrar por los otros sentidos. Un olor extraño, dulzón y fuera de lugar, que empiece a inundar la habitación, una textura pegajosa en el pomo de la puerta, la temperatura que baja de golpe hasta que el personaje puede ver su propio aliento en el aire. Cuanto más sentidos actives, más atrapado va a estar tu lector en esa habitación. Otro elemento importante es el ritmo, de hecho lo es todo. No reveles el horror demasiado rápido. La espera es la que construye el miedo. Juega con las pausas, con los silencios, dale tiempo al lector para que anticipe lo peor y fíjate bien en cómo reacciona tu personaje. El miedo real no siempre grita, a veces se esconde en la parálisis, en la respiración contenida para no hacer ruido, o en esa necesidad absurda y tan humana de fingir normalidad. Un personaje que intenta convencerse a sí mismo de que fue solo el viento, mientras nosotros sabemos que no lo fue, genera una tensión insoportable. En resumen, una escena de terror efectiva no depende del monstruo, sino de la atmósfera que construyes a su alrededor. No importa qué aparece, sino cómo preparas su llegada. Cuando logras que tu lector sienta que algo espantoso está por ocurrir y aún así sea incapaz de cerrar el libro, ahí es donde ganaste. Ahí es donde el terror cobró vida. Bienvenida Gina Ríos al podcast Boca en Boca. Es un placer tenerte esta tarde con nosotros para poder compartir sobre tu novela Deja que te ame, saber sobre sus personajes, la trama y también sobre tu recorrido en la literatura. Pero antes de comenzar, ¿qué te parece si les cuentas a nuestros bookies en qué género escribes y dónde encuentran tus novelas? Hola, un placer saludarlas. Soy Gina de Panamá. Bueno, actualmente estoy escribiendo en Dream y novela. Inicié escribiendo género de mafia, pero al final terminé cambiando a romance y es lo que me dedico ahora. Para comenzar con la entrevista, la primera pregunta que tengo para hacerte es, la historia comienza con una escena muy impactante, una boda que nunca llega a celebrarse. ¿Por qué decidiste que el viaje de Siena comenzara precisamente desde una pérdida tan dolorosa? Bueno, sentí que con algo impactante atraer al lector, obviamente, y sobre todo porque eh, empezar en un momento tan impactante para ella era lo indicado en el momento, sino que ella estaba feliz, ella estaba enamorada, creyendo que iba a estar con el amor de su vida y que de repente todo se le venga al suelo, fue como que lo que me hizo decir que, wow, así tenemos que empezar. Entonces, para escribirlo fue bastante rápido, creo, porque la idea llegó
Y sencillamente empecé a escribir, escribir, escribir y cuando me di cuenta ya tenía, digamos, unas 5.000 palabras escritas. Entonces sí, fue bastante fácil, creo, para mí en ese momento. La traición que enfrenta Siena no solo viene de su prometido, sino también de alguien cercano a su entorno familiar. ¿Qué te interesaba explorar sobre la confianza y las heridas que dejan quienes más queremos? Bueno, siempre trato de en cada obra dejar una enseñanza. Entonces, creo que siempre o mayormente en todas las tramas siempre es o el novio me engaña con mi hermana o con alguien cercano, una amiga, y pensé que, bueno, hagámoslo con su hermano. Esas cosas a veces pasan, pero creo que son pocas las que logran plasmar algo así. Entonces para Siena fue bastante difícil, no solo la atracción de su novio, sino la atracción de su hermano, y superarlo, dejar atrás y volver a confiar sí fue bastante difícil, pero al final lo logró y pudo ser feliz. Tras una noche que cambia su vida, Siena despierta sin recordar completamente lo ocurrido. ¿Qué aporta ese elemento de incertidumbre al desarrollo de la historia? Bueno, la aporta todo. Ella en el momento ya no recuerda nada, no recuerda cómo pasó ni qué hizo, solo sabe que despertó su departamento, algunas marcas en su cuerpo, pero no sabe nada más. Entonces, la clave de la historia está justamente en ese encuentro que ella no recuerda y que un mes después logra saber exactamente qué fue lo que pasó. En sí, durante ese mes, ella recibe notas, recibe cartas, arreglos, pero ella no logra eh, llegar al origen del por qué. Solamente los ignora, se centra en avanzar, en dejar todo atrás y en empezar de cero. Es ahí donde recibe una puerta de trabajo, se va del país y entonces llega justo donde el responsable de los mensajes, de los regalos y con el cual ella estuvo aquella noche, de la cual no recuerda nada. Bastian Castell aparece cuando Siena atraviesa uno de sus momentos más vulnerables. ¿Cómo construiste un personaje capaz de representar una nueva oportunidad sin convertirse en un simple salvador? Pues me enfoqué en lo que Siena necesitaba en ese momento. Ella no necesitaba una persona que la salvara, sino una persona que la entendiera, que fuera capaz de apoyarla, de brindarle su afecto, su cariño, sin presionarla. Sencillamente dejarla ir a su ritmo, a lo que ella quería, a lo que ella deseaba, pero siempre estando ahí, dándole cariño, dándole aliento, dándole amor y sobre todo demostrándole que a pesar de lo que pasó, ella aún tenía una vida, era exitosa, era hermosa y que podía avanzar y dejar todo atrás. Creo que Bastian ha sido uno de los personajes que mejor he creado porque se enfocó en ella, no en lo que él necesitaba, sino en lo que ella quería, en lo que ella esperaba, para hacerla mejor, para hacerla sanar y para hacerla feliz. El título Deja que te ame transmite una sensación de permiso, de apertura emocional. ¿Qué significado tiene para ti dentro de la evolución de los protagonistas? Sí, básicamente el título es Bastian eh, pidiéndole permiso a Siena para dejar que ella lo ame, bueno, que él ame a ella, que la cure, que la deje demostrarle que ella vale mucho, porque en el instante en lo que pasó, Siena sintió que ella, pues, tal vez era ella la del problema, fue ella la culpable, muchas cosas. Entonces Bastián llega a básicamente decirle que hay alguien ahí esperando por ella, que quiere estar con ella, que la valora por lo que es. Entonces, sí, Bastián es, digamos que, el alma de la novela, prácticamente. Porque era el que se encarga de sanarla, él se encarga de darle aliento, de levantarla, de escucharla. Él deja que ella se desahogue con él, si ella quiere gritar, que le grita el todo. Entonces, su meta fue amar a Siena, pero antes de poder amarla, él deseó que ella sanara. Entonces, él sí
fue poco a poco, entró poco a poco y la sanó poco a poco. Entonces, cuando ya Siena empieza a sentir cosas por él, obviamente Bastian había hecho un trabajo bastante grande, bonito y sobre todo leal. Además de escritora, fuiste lectora durante muchos años antes de decidir publicar tus propias historias. ¿Qué fue lo que finalmente te hizo dar ese paso de lectora a autora? Bueno, no sé, creo que un día me levanté y dije, pues vamos a intentarlo, ¿por qué no? Había leído mucho, leí mucho, mucho durante muchos años y no sé, siempre me quedaba como con la sensación de que podía hacerlo diferente o yo hubiera hecho tal cosa o yo hubiera hecho algo de tal modo. Entonces un día me dije, ¿por qué en vez de solamente decirte lo que hubieras podido cambiar, por qué no haces algo propio, algo tuyo? Entonces inicié poco a poco y sí, al principio me costó, fue bastante difícil y sentí respeto enorme por las chicas que se tomaban el tiempo de sentarse, de intentar plasmar algo, de escribir, porque sencillamente no es fácil. Pero sí, al tiempo que voy sí me siento bastante orgullosa, conforme, porque siento que lo estoy haciendo bien. Comenzaste a escribir en el 2022 y publicaste por primera vez en el 2024. ¿Qué descubriste sobre ti misma durante ese proceso de preparación antes de compartir tu trabajo con otros lectores? Pues que tenía mucha imaginación, la verdad sí. Eh, Al principio me sentaba y pensaba mucho, mucho en qué hacer o en qué escribir, en qué plasmar, pero cuando fue pasando el tiempo me di cuenta que las ideas llegaban así, de golpe, entonces cada idea que llega yo la anoto, la copio y de ahí ya surge una historia, surge una novela, surge una trama, pero sí, que tengo mucha imaginación, vuela demasiado y siempre trato de guardar todo, escribir todo, porque al final puede que no me sirva para la obra que estoy en el momento, pero para otra más adelante sí. Eh, Siento que mejoré en muchas cosas, porque cuando inicié, lo acepto, era un desastre en guiones y todo, todo el que escribe sabe, pero sí, mejoré bastante, cambié bastante, tomé cursos y me enfoqué porque mi meta siempre fue, puedo hacerlo mejor, puedo ser mejor, puedo hacer algo bueno, entonces creo que sí, al final, a donde voy, sí, he visto el esfuerzo, he visto que dedicarme, sentarme, prepararme ha valido la pena y sí, estoy feliz con lo que hago ahora. Dices que en cada novela entregas un pedacito de tu corazón. ¿Hay alguna emoción o experiencia personal que sientas especialmente presentes en esta novela Deja que te ame? Pues experiencia no, personal no, pero sí en la forma en la que llegaron a amarse. Creo que todos queremos un amor así. Todos deseamos a alguien que esté a tu lado, que te cuide, que te valore, que te proteja, que no importa cómo tú estés, qué mal estés, siempre está ahí para levantarte, para darte apoyo, para decirte que eres valiosa, que eres importante. Entonces, creo que lo que dejé de mí ahí fue ese amor bonito, el que todos merecemos, el que todos debemos tener en nuestra vida. Hemos llegado a la sección random. 4 preguntas aleatorias para expandir el universo de la novela. Y la primera pregunta tiene que ver con el cine. Si Deja que te ame fuera una película, ¿qué escena crees que haría que el público quisiera levantarse de la butaca para abrazar a Siena o a sacudir a ciertos personajes por sus decisiones? Ay, creo que fue la escena donde su hermano Alec le confiesa que él es la persona de la que el novio de ella está enamorado. Creo que esa fue la más impactante porque ella está
llorando, ella está triste porque él acaba de decir que no puede casarse con ella y ella no entiende por qué. Entonces él le dice que quiere a alguien más y ella está desesperada. Alex, su hermano, llega, ella pues le pide apoyo, le pide ayuda, que lo que haga convencer a su novio que no la deje. Entonces Alex sencillamente agacha la cabeza, empieza a llorar y Siena ata todo. O sea, su hermano está con su novio. O sea, creo que es una de las más impactantes porque tiene varias, pero creo que esa es bastante impactante. La segunda pregunta tiene que ver con la música. Imagina que Siena tiene una banda sonora personal durante toda la novela. ¿Empieza con canciones de desamor, con himnos de reconstrucción personal o con ambas cosas mezcladas? Empezaría con canciones de desamor, de ruptura. O sea, al principio ella está completamente rota, ella está devastada, ella no entiende. Pero poco a poco que avanza ya sería de superación personal. Ella empieza a superar y terminaría obviamente con canciones de amor porque ella termina muy, muy enamorada. Ama la vida que tiene, ama lo que logró, ama a sus hijos. Entonces, sí, creo que sería así. La tercera tiene que ver con algo que está muy utilizado, muy de moda hoy, que es el streaming. Si esta historia se adaptara a una miniserie justamente de streaming de alguna plataforma, ¿crees que los espectadores confiarían en Bastian desde el primer episodio o pasarían media temporada sospechando de él? Pues al principio no. Al principio no, porque él sencillamente lo dejó en el departamento y se perdió un mes. Entonces creo que sí, creo que causaría expectativa. Porque se preguntarían qué pasó, o por qué se fue, por qué no se quedó, por qué no le dio la cara. Sencillamente él desapareció. Entonces, no media temporada, pero sí pasarían algunos capítulos en los que el público preguntaría qué es y qué intenciones tiene. Y la pregunta final que da cierre a la sección y también a la entrevista es, si Siena pudiera escuchar una grabación completa de aquella noche que no recuerda, ¿la reproduciría de inmediato o la dejaría guardada por miedo a descubrir una verdad que cambie todo lo que cree saber? Pues por el carácter de Siena, ella estaría indecisa si escucharla o no escucharla, pero como siempre tuvo la duda de lo que había pasado, creo que sí la reproduciría. Aunque sí se llevaría una sorpresa enorme porque ella no esperó nunca que esa noche pasara lo que pasó. Entonces, pero sí, Siena, a pesar de todo, ella es muy fuerte, es muy decidida y valiente, así que sí, creo que ella la reproduciría. Hemos llegado al final de la entrevista. Gina, ha sido un placer conocerte, conocer sobre tu recorrido en la literatura, cómo empezaste, también conocer justamente los personajes de Deja que te ame y su trama y conocer un poquito más a fondo esta bonita historia. Pero antes de despedirnos, te invito a que le recuerdes a los bookies dónde encuentran tus novelas, tanto esta como las otras. Y también, si quieres, los invites a tus redes sociales para que puedan conocerte un poco más. El micrófono es todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy un poquito nerviosa, es la primera vez que doy una entrevista, pero sí, sobre todo les agradezco mucho por la oportunidad y Deja que te ame y todas mis otras obras las pueden leer la mayoría en Dream y su novela, las otras en Bueno Novela. Y espero que se den el tiempo de pasar, leerme, divertirse conmigo y enamorarse de mis personajes. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Si alguna vez intentaste escribir una escena de terror o si eres de los que disfrutan esa adrenalina de pasar la página con miedo, sabrás que el terror real no se logra simplemente salpicando sangre o haciendo que un monstruo salte de un ropero. Eso es un susto fácil. El terror verdadero es un trabajo de artesanía. El miedo funciona mucho mejor cuando se cocina a fuego lento, cuando logras instalar una amenaza en la mente del lector antes de revelarla por completo.
¿Por qué? Porque seamos honestos, lo que imaginamos en la oscuridad siempre va a ser mucho peor que cualquier criatura que el autor pueda describir. Lo primero a tener en cuenta es que una buena escena de terror empieza con un desajuste, algo mínimo que no encaja en la realidad, una puerta que jurabas haber cerrado y ahora está entreabierta, un crujido rítmico en una habitación vacía, o esa sensación helada en la nuca de que alguien te está mirando aunque estés completamente solo. Ese pequeño detalle es el primer aviso de que tu mundo ya no es un lugar seguro. Además, para que el terror se sienta real, tiene que ser corporal. No te limites a lo que el personaje ve. Hazlo entrar por los otros sentidos. Un olor extraño, dulzón y fuera de lugar, que empiece a inundar la habitación, una textura pegajosa en el pomo de la puerta, la temperatura que baja de golpe hasta que el personaje puede ver su propio aliento en el aire. Cuanto más sentidos actives, más atrapado va a estar tu lector en esa habitación. Otro elemento importante es el ritmo, de hecho lo es todo. No reveles el horror demasiado rápido. La espera es la que construye el miedo. Juega con las pausas, con los silencios, dale tiempo al lector para que anticipe lo peor y fíjate bien en cómo reacciona tu personaje. El miedo real no siempre grita. A veces se esconde en la parálisis, en la respiración contenida para no hacer ruido, o en esa necesidad absurda y tan humana de fingir normalidad. Un personaje que intenta convencerse a sí mismo de que fue solo el viento, mientras nosotros sabemos que no lo fue, genera una tensión insoportable. En resumen, una escena de terror efectiva no depende del monstruo, sino de la atmósfera que construyes a su alrededor. No importa qué aparece, sino cómo preparas su llegada. Cuando logras que tu lector sienta que algo espantoso está por ocurrir y aún así sea incapaz de cerrar el libro, ahí es donde ganaste. Ahí es donde el terror cobró vida. Boca en Boca ha llegado a un nuevo final. Gracias por acompañarme en este viaje de letras, historias y voces que inspiran. Quiero darle un agradecimiento especial a Gina Ríos por abrirnos las puertas a su universo literario. También a Clara Grace por seguir nutriendo este rincón mágico de palabras. Además, agradecer a Tina Reco Producciones por el amor que le pone a la edición y musicalización de cada uno de los programas. Si te gustó este episodio, compártelo, deja tu comentario y síguenos en Instagram, TikTok y Facebook. Además, también recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y Spotify. Y si ya eres parte de la comunidad Bookies, sabes que esto recién empieza. Te espero en el próximo episodio con la entrevista a Coral Labrado. Además, compartiremos más del espacio literario, la columna Reco y momentos para sentir la literatura bien cerquita. Desde Boca en Boca, te digo gracias y hasta el próximo episodio.